Hermanos, muy buenas tardes o muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra reunión. Hoy es agosto 7 del 2020. Quisiera saber si me escuchan bien. Tengo las 8 de la noche con 3 minutos. Hoy es viernes, agosto 7 del 2020. Y vamos a continuar, vamos a empezar nuestra reunión estudiando el catecismo de Heidelberg. Hemos venido estudiando el catecismo por ya semanas, diríamos meses, y estamos en el capítulo 53 que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y bueno, y como saben, catecismo de Heidelberg es uno de los más importantes. Hay varios catecismos en la teología dentro de la teología reformada. Catecismo de Heidelberg es una obra voluminosa, lo tengo aquí. Aquí está traducido de latín al inglés. Aquí está el catecismo de Heidelberg, completo, con los comentarios. Y bueno, eh, vamos a seguir entonces con el capítulo 53 que tiene que ver con el Espíritu Santo. Es un capítulo amplio y hoy día vamos a estudiar lo que tiene que ver con capítulo 53. Está dividido en 11 partes. Vamos a estudiar parte 6, 7 y 8 del catecismo. ¿Se escucha bien? Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, eh, vamos a hacer una oración antes de empezar nuestra reunión. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Te pido que tu Santo Espíritu nos ayude a entender las verdades de tu palabra. Crea en nosotros esa hambre y sed de creer, de buscarte. Ilumina nuestra mente, que nada nos distraiga. Quita de nuestra mente cualquier distracción y que podamos entender y concentrarnos en lo que dice tu palabra. Padre Celestial, esta es mi oración en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer otra vez lo que dice la pregunta 53. Dice, ¿qué crees con respecto al Espíritu Santo? Primero, que Él es Dios eterno con el Padre y el Hijo. En segundo lugar, que Él también me es dado a mí y me hace por la fe un verdadero participante de Cristo y de todos sus beneficios. Me consuela y permanecerá conmigo para siempre. ¿No? Permanecerá conmigo para siempre es lo que dice la pregunta 53. Entonces, como sabemos, eh, Catecismo de Heidelberg fue escrito por Zacarías Ursinos 1562 y también por su compañero Olevianos. Entonces los dos escribieron este catecismo, que es uno de los más importantes dentro de la Iglesia reformada,
en cuanto a su teología, en cuanto a su doctrina. Tenemos también el Catecismo de Westminster, pero primero se escribió el Catecismo de Heidelberg, 1562. Luego más adelante, unos 80 años más adelante, se escribió el Catecismo de Westminster, que también es parte de la Iglesia Reformada Presbiteriana. Entonces, ambos se aceptan dentro de la teología de las iglesias uh, reformadas presbiterianas históricas, ortodoxas, porque justamente nos hablan acerca de nos hablan acerca de la doctrina. Bueno, entonces entremos. ¿Qué dice la parte 6, la pregunta 6? Hoy día vamos a estudiar 6, 7 y 8 del Catecismo. Dice, ¿a quién y a qué extensión el Espíritu Santo es dado? ¿No? ¿A quién se le da? ¿Y a qué extensión el Espíritu Santo es dado? Entonces, la respuesta es, se dice que el Espíritu Santo se da a quienes reciben sus dones. Ahora, voy a explicar esto detenidamente porque es muy importante. Los reformadores aquí hacen mucha distinción en cuanto a lo que es el Espíritu Santo y los dones. Repito, el Espíritu Santo se da a quienes reciben sus dones y lo reconocen. Por lo tanto, se le da de manera diferente según sus diversos dones. Todos aquellos que son miembros de la iglesia, ya sean verdaderos cristianos o hipócritas. Ahora, bien interesante es, porque aquí los reformadores siempre enseñaron lo que es la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es lo que nos vemos nosotros. Cuando uno va a su iglesia local, ¿no? Usted ve a los miembros hermanos de la iglesia, usted les estrecha la mano y todos tranquilos. Se comparte el pan, el vino, se canta, se ora juntos. Esa es la iglesia visible. La iglesia visible está compuesta por cristianos verdaderos y cristianos que son falsos. A los falsos lo llaman aquí hipócritas. Ahora, uno dice, ¿cómo sé que es falso? No sabemos quién es falso. No es nuestra misión ir y preguntar, hermano, ¿tú eres hipócrita o eres falso o eres verdadero? Eso no nos corresponde a nosotros. Porque si alguien nos dice es hermano, nosotros lo recibimos como hermano. Pero el que conoce los corazones es Dios. Dios realmente sabe cuántos en tu iglesia, supongamos que tu iglesia sea 200 o 150. Y uno dice, bueno, todos son mis hermanos. Pero realmente Dios es el que sabe quiénes de los 150 son verdaderos cristianos. Y uno dirá, pero no, ¿por qué? Yo creo que tal hermana, mira esa hermana muy humilde, ¿no? Ella sí debe ser cristiana. El otro hermano también humilde, canta con fervor, ora 3 horas. No, ese hermano sí es creyente. O sea, para mí no hay incrédulo en mi iglesia, ¿no? Uno dice así. Pero en realidad Dios conoce los corazones. Y es bien posible, como sucede y ha sucedido en toda la historia, en una iglesia hay los que son genuinos y los que no son. Uno no sabe porque uno no conoce los corazones de los que están ahí, pero existen los que no son. Así que eso es la iglesia visible. La iglesia invisible, lo que no se ve, realmente son cristianos. Por eso es ya la iglesia invisible, aquellos que son regenerados genuinamente y que son parte del grupo de elegidos según Dios. Nosotros no sabemos quiénes son ellos. Vuelvo a decir, en una iglesia local, usted acepta y asume que todos los que están ahí son cristianos, porque le dicen, yo soy hermano, usted lo conoce por años. Y claro, uno dice, no creo que este hermano no sea cristiano, yo lo conozco de hace años más. Cuando yo entré, él ya era cristiano. Y sí, así es. Pero lamentablemente, como sucede en todas partes, en la iglesia visible existen aquellos que son y los que no son.
Así, a veces se revela los que no son, porque sucede que a veces uno ve que en iglesias unos apostatan de la fe y se salen y uno dice, bueno, no fue cristiano. Sí, yo he visto eso. Pero otros no. Y uno dice, bueno, es cristiano fiel. El único que sabe es Dios. Ahora, eso no quiere decir de que hay que dudar de los hermanos. Lo que quiero decir que, al fin de cuentas, es Dios el que mira en la iglesia visible quienes son de Él y quienes no son de Él. Muy bien, entonces a los hipócritas, ya sea verdaderos o cristianos, ellos participan de los dones del Espíritu Santo, más o menos, dice, pero aún de una manera diferente. Para el piadoso, para el cristiano verdadero, no solo recibe estos dones que son comunes, sino que también son especiales y pertenecen a la salvación, para los genuinos. Ellos tienen no solo un conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios, sino también han sido regenerados y poseen la verdadera fe, porque el Espíritu Santo, además de encender en ellos un conocimiento de la voluntad y la verdad de Dios, también los regenera y les imparte la fe verdadera y la conversión. Esto es muy importante, hermano. ¿Ok? Y lo voy a poner para que se den cuenta lo que dice. Estos son los cristianos verdaderos. ¿Ok? Estos son los cristianos verdaderos. ¿Me escuchan bien, no, hermanos? Quiero asegurarme que me escuchan bien. Ahí dice, para el piadoso, no solo recibe esos regalos o dones que son comunes, sino los que también son especiales y pertenecen a la salvación. Ellos tienen no solo un conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios, sino han sido regenerados y poseen la verdadera fe porque el Espíritu Santo, además de encender en ellos un conocimiento de la voluntad y la verdad de Dios, también los regenera y les imparte la fe verdadera y la conversión. ¿Ok? Eso es muy importante que se tome en cuenta. Por lo tanto, se les da de tal manera que producen ellos sus dones, que son para salvación y que también pueden, ellos saben de estos dones, que el Espíritu habita en ellos. O sea, el verdadero cristiano tiene testimonio del verdadero Espíritu que uno es salvo. Muy bien. Sin embargo, al mismo tiempo, solo se les da a los que buscan y están dispuestos a recibirlo. Y por esta razón aumentan en los que perseveran. ¿Okay? Lo que quiere decir aquí el reformador es que el Espíritu Santo, siendo un don, ¿no? Los que son llamados, elegidos, escogidos por Dios, tienen hambre y sed de Dios y llaman y buscan la llenura del Espíritu Santo. Eso es muy importante que se sepa. ¿Ok? Los hipócritas, ahora sí hablando de los hipócritas, de los que son, van a la iglesia, usted los conoce, se sientan con usted, le dan la mano, le dan un abrazo, cantan y se ríen de las cosas de Dios, dan testimonio, oran por usted, pero son hipócritas. Ahora, hipócritas en el sentido porque no son verdaderos cristianos. Uno no los conoce, usted no los conoce. No, no sabemos, no podemos decir, a ver, hermana, ¿usted es cristiana de verdad? Dígame la verdad. Aún así, usted le pregunta, se van a sentir ofendidos, ofendidas, y le van a decir, claro que yo soy cristiana, tengo más años que tú aquí. Eso sucede, pero no son genuinos. Usted dirá, no puedo creerlo. Sí, créalo, porque es así. Ahora, dentro del evangelicalismo, recuerda, el evangelicalismo es una fe nueva. Nació en 1910, es nueva. Para el tiempo que llega a México, Centro y Sudamérica, usted ni nacía, porque usted nació a partir de los 60, 1970, algunos 1980 o tal vez 1990. Ya estaba el evangelicalismo ahí en su país. Unos llega a los 1920. No creo que haya alguien aquí en mi grupo que haya nacido en 1910, 1920. Si alguien ha nacido, me gustaría conocerlo. Pero
Entonces, la idea de ellos es, bueno, somos la iglesia verdadera. En realidad, no es así. La Biblia habla diferente en cuanto a los cristianos. Dios conoce los corazones, Dios sabe quiénes realmente son aquellos que, ah, llamándose cristianos, son de verdad y los que no son. O sea, es algo que usted tiene que tener en mente, eso. Entonces, ¿qué pasa con los hipócritas? Esto es muy importante. Vamos a ver. A ver, los hipócritas. Bueno, los hipócritas, por otro lado, reciben algo del conocimiento de la doctrina de Dios. Claro que reciben, porque están con usted, ¿no? Escuchan los sermones, hasta memorizan la Biblia, conocen la Biblia, memorizan los sermones, oran, ayunan, ¿qué más? Dan diezmos, ¿qué más? Mm, Piden todo eso nos indica de que eso nos indica de que uno puede hacer todas esas cosas. No necesariamente un cristiano o alguien debe ser cristiano para orar, es la verdad. Mucha gente que no son cristianos no oran, perdón, oran, leen la Biblia, memorizan, saben teología, pero no son convertidos. Pero uno no los conoce. Entonces, por eso es que no se puede decir, bueno, tú eres, tú no eres. Y tal vez el que tal vez no activa mucho es creyente de verdad, más tal vez que el que no, que el que activa mucho. Y uno dice, pero, ¿qué celo del Señor tiene? Este sí es cristiano. Y puede que no sea, en el fondo. O sea, todo eso es una realidad en la iglesia visible. Y los autores llaman a ellos, pues, los hipócritas, ¿no? Ellos inclusive reciben algunos dones que son comunes, ¿no? Pero en realidad, como dice Juan 14:17, mire, si vamos a la Biblia, Juan 14:17, aquí vamos a empezar ya a usar la Biblia. Voy a usar aquí la Biblia. La Biblia que tengo aquí, a ver dónde está. Ok, aquí tengo la Biblia. Bueno, es la Reina Valera de mi mamá. La Peshita lo dejé en otro lugar, pero para no usar el milagro de la internet, voy a usar la Biblia así, en vivo. ¿Ok? Entonces, 14:17 dice, Juan 14:17, y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero ustedes le conocéis, porque mora con ustedes y estará en vosotros. Eso es Juan 14:7. De esto se deduce cuál es la diferencia entre el conocimiento de lenguas, o sea, idiomas, ciencia y dones de un carácter similar conferido a los paganos y los que se dan en la iglesia. Ahora, bien interesante, porque fíjese, voy a repetir lo que está diciendo. Esto es muy importante, hermano. Escuchen esto. De esto se deduce la diferencia entre el conocimiento de otras lenguas, ciencias y dones, de algo muy similar que se da a los paganos y los que se dan en la iglesia. O sea, que lo que está diciendo aquí, esto es muy importante, que ya sabían ellos, ¿no? Que dentro de la iglesia, estamos hablando en el siglo XVI, ya había aquellos que eh, ex- experimentaban algo parecido a los dones de lengua, que hablaban en lenguas, ciencias y dones similares a los de la iglesia. Ahora, no es que había pentecostales, no había pentecostalismo, pero parece que siempre hubo gente excéntrica. ¿Qué es gente excéntrica? O sea, gente que tiene una conducta rara, especialmente en la religión. En la religión usted va a encontrar todo tipo de gente rara dentro de las sectas y cultos. Entonces, parte de eso dice que estos son paganos, pero que ellos
evidencian, ¿no?, algo parecido a lo que sucede en la iglesia, ¿no? Inclusive aquí dice, de hecho, ellos si están en la iglesia, uno no los conoce, ¿ok? Recuerde, por eso que no es bueno dentro del movimiento pentecostal que nació hace 100 años en Estados Unidos, vuelvo a repetir, si usted tiene, por ejemplo, si usted nació en el año 60, en el año 1970, 1980, el pentecostalismo nació en el 1910, o sea, poco nomás, poquito de 100 años. Cuando llegó a su país usted ni nacía. Si usted aceptó el pentecostalismo, en su país habrá estado unos 30, 40 años antes. Recién, nuevo. Entonces, para muchos las experiencias del pentecostal dicen, oh, es de Dios. No es de Dios. El ser humano, ¿no?, el ser humano tiene la capacidad de impresionar porque tenemos esas habilidades. Entonces, dentro de la iglesia, lo que está diciendo aquí, hay personas, ¿no?, de la iglesia reformada. Ahora, cuando digo iglesia, de grupos sectarios, diríamos así. En grupos sectarios, ¿no?, denominacionales, grupos sectarios, así, sectas, cultos, hay manifestaciones de personas que dicen hablar en lenguas, balbucean, que dicen, tienen conocimiento, pero no tienen el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso lo quiero decir, eso es lo que está diciendo aquí. Pero quiero enfatizarlo porque es cierto. Antes no había eso. Cuando escribieron este catecismo en el siglo XVI, habían aquellos que no eran de un grupo pentecostal, no existía, pero que iban de iglesia en iglesia, de reunión en reunión, tratando de imitar, porque es fácil imitar balbuceos. Eso existe. Yo puedo decir algo incoherente y la gente puede pensar lo que creen, oh, está hablando en lengua, cuando en realidad estoy imitando. Y así he conocido a muchos que dicen, pero es solamente imitación barata. No es nada de lengua, no es nada de idioma. Imitan. Uno puede imitar, uno puede, la mente de uno inclusive es tan avanzada y concentrada que uno cree que lo que está haciendo es de Dios cuando no es de Dios. Entonces, eso es lo que está hablando, ¿no? La diferencia entre los que son y los que no son. Pero no tienen el Espíritu de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos no pueden recibirlo porque no lo ven, no lo conocen. No son santificados, ni siquiera lo reconocen. Santo. Ahora es bien interesante porque estoy hablando dentro de grupos carismáticos, sectas pentecostales, porque en ellos existe eso, más que en otro grupo, ¿no? En grupos evangélicos que no creen eso, no se va a existir. Grupos reformados, presbiterianos, no creemos esas manifestaciones, para nada, ¿no? Pero en la secta sí, ¿no? Y llama la atención porque la mayoría de las personas cree eso, ¿no? Atrae generalmente muchas mujeres, porque es la verdad, porque la emoción, es emotivo, es emoción, no es escritura, es emoción, mucha emoción, bastante emoción. Cuanto la emoción es más cargada, entonces mejor, mejor, ¿no? De ahí pasamos entonces a la pregunta 7 que dice, ¿cuándo y cómo es el Espíritu Santo dado y recibido? Esta es una buena pregunta. El Espíritu Santo es dado, como ya hemos mostrado, cuando Él comunica sus dones, dice aquí. Y esto se hace visiblemente, lo cual es el caso cuando imparte sus dones en relación con ciertos signos externos o invisibles cuando se comunican sin estos signos. No siempre se les ha dado visiblemente, pero solo en momentos particulares y por ciertas causas, y que más en gran parte está en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, según la profecía de Joel que está en Hechos capítulo 2, donde dice, en los últimos días derramaré de mi espíritu. Fue de esta manera que se le dio visiblemente a los apóstoles y a otros en la iglesia primitiva, ¿no? Eso está en Hechos 2, y ahí se desapareció lenguas como de fuego. Si abrimos la Biblia, esto lo hemos estudiado, lo que estamos estudiando, libro de los Hechos, el capítulo 2 de Hechos. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Este es un texto muy importante. Hechos 2, dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio,
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Eso es la manifestación, como dije, natural, pero también extranatural. Natural, ¿por qué? Porque el viento es algo natural, es un fenómeno natural. Lo que es extranatural tiene que ver que solamente llenó esa casa, lo cual es imposible. Cuando hay un viento natural, generalmente es una ciudad, no en una casa. Bueno, aquí fue en esa casa. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, manifestación visible del Espíritu Santo, que se sentaban en cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que la evidencia visible fue manifestaciones como llamas de fuego, que es lo que dice aquí, que reposaron sobre ellos. Y también pone el ejemplo cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Y una paloma descendía sobre él y una voz escuchó en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, Dios el Padre, Jesucristo, en quien tengo complacencia. La paloma que vieron, según Lucas, era una manifestación visible del Espíritu Santo. Ahora, por ahí algunos, y lo he leído, aunque no lo crean, sectarios heréticos dicen, bueno, el Espíritu Santo es una paloma. El Espíritu Santo es una paloma, dice, ¿por qué? Porque la Biblia dice que descendió como paloma, y si descendió como paloma, entonces el Espíritu Santo es una paloma, o sea, un ave. Pero no es así. Recordemos que en la Biblia es un libro que fue escrito hace más de 2000 años y que está lleno de símbolos. Apocalipsis, por ejemplo, es un ejemplo de que todo el libro está lleno de símbolos. Si usted no entiende Apocalipsis o si quiere leer y no entiende que está lleno de símbolos, pues usted se va a confundir. Bueno, en Hechos y en los Evangelios también vemos símbolos. Por ejemplo, el símbolo en Hechos capítulo 2 como llamas como de fuego. El Espíritu Santo se desciende como paloma. No es una paloma, no es un ave con plumas, nada de eso. Pero se manifestó así. Entonces vemos ahí la Trinidad. Jesús es ungido por el Espíritu Santo, se ve como paloma, y el Padre lo confirma con una voz audible. Dice que todos escucharon esa voz. Bien interesante porque dice todos escucharon. Uh, y lo registraron en las escrituras, ¿no? Alguien por ahí dice, leyendo el comentario, dijo, en realidad no fue Dios el que dijo eso. Fue Juan el Bautista, porque Juan el Bautista lo bautizó a Jesús, ¿se acuerda? Dice, es necesario que yo venga a ti y que se haga toda justicia. Y Juan el Bautista lo bautizó. Y en el momento que él estaba bautizando, Juan el Bautista dice, este es mi hijo amado en que yo tengo complacencia. Y la gente que estaba alrededor dijo, bueno, creyeron que era Dios que hablaba del cielo, cuando en realidad no fue Dios, fue Juan el Bautista, la voz de Juan el Bautista. Eso es lo que leí algunos comentaristas que no creen en manifestaciones sobrenaturales, le dan ese tipo de explicación. Pero sin embargo, la narrativa bíblica enseña algo diferente. Fue Dios. Ahora, estos pasajes deben ser explicados de tal manera que el signo toma el nombre de la cosa misma. ¿Qué significa signo tomar cosa de la cosa misma? La cosa misma es el Espíritu Santo. Y el signo es, en el caso, por ejemplo, de Hechos, es lenguas como de fuego. Es un signo, pero significa el Espíritu Santo. En el caso de Jesús es la paloma. No es una paloma el Espíritu Santo, pero significa el Espíritu Santo, lo cual afirma la misma cosa, ¿no? Entonces Juan vio al Espíritu descender sobre Cristo en forma corporal como una paloma, vio la forma de una paloma bajo la cual Dios demostró la presencia de su Espíritu. Ahora, bien interesante esto porque esa parte, esa narrativa, nos da a entender el trabajo ya junto de la Trinidad. Ahora, muchos dicen, bueno, ¿para qué hablar de Trinidad si la palabra no está ahí? Ok, supongamos que no hablemos de Trinidad. Pero lo que sí es cierto, como demostramos la semana pasada, y lo vamos a ver también aquí, es que en el Nuevo Testamento vamos a ver especialmente las cartas de Pablo, porque él escribió más que los demás, 13 cartas.
siempre va a estar el plan de redención, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, juntos trabajando. ¿Qué nos indica eso? Que hay un trabajo trinitario, aunque no diga la palabra Trinidad, porque Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres. Entonces hay un trabajo trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente trabajo trinitario, Jesús es hecho de Señor y sabemos que no hay dos señores, solamente un Señor. Entonces, si hay un Señor, pues debe ser Dios el Padre. Y si Jesús es el Señor, o que tenemos dos señores, o sea, Señor Padre, Señor tu Hijo. O sea, los cristianos somos de dos señores. No. La única explicación es que la doctrina de la Trinidad lo explica bien. Dios son tres personas. Ah, y el Espíritu Santo, cuando alguien engaña a Dios, le engaña al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo que? Si fuera una cosa, supongamos, aquí tengo un lápiz, esta es una cosa. Yo no le voy a engañar al lápiz. Por ejemplo, dice, si yo le digo al lápiz, ¿sabes qué? Voy a escribir contigo, pero agarro un lapicero. Esto es un lapicero. Entonces, el lápiz no me va a decir, me engañaste. Dijiste que me ibas a usar y usaste el lapicero. O sea, no existe tal cosa. No. Yo estuviera loco si diría, oh, le engañé al lápiz. No existe. Se engaña a persona. Entonces, si el Espíritu Santo dice, como dicen Hechos, lo vamos a leer más adelante, has engañado a Dios, pero en realidad fue el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? ¿Os le engañó a Dios o al Espíritu Santo? Bueno, se engañó, es verdad, al Espíritu Santo, a Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Se dan cuenta cómo que sin necesidad de utilizar la Trinidad, uno vemos la realidad de que la Biblia enseña, el Nuevo Testamento, el Padre, Hijo, Espíritu Santo sea la Trinidad? Eso es cierto. ¿No? Ok. ¿Qué más vamos acá? Dice el comentario, el Espíritu Santo está presente en todas partes, llenando el cielo, la tierra. Y es en este sentido que el Espíritu Santo es dado, enviado, derramado a todos los cristianos en todas partes, cuando por su presencia efectiva crea, agita y gradualmente perfecciona los dones en los miembros de la Iglesia de Cristo. El Espíritu Santo siempre ha sido y es dado invisiblemente a la Iglesia, desde el principio hasta el fin del mundo, porque habló a través de los profetas. Eso está en Romanos 8:9. Si alguien ahora no tiene el Espíritu de Cristo, él no es de los suyos. Vamos a Romanos 8:9. Abramos la Biblia en Romanos 8:9 para leer el contexto. Romanos 8:9 dice así. ah, Dice 9. Mas vosotros no vivís según la carne, o sea, según las ideas humanas. Cuando dicen carne, no es del cuerpo, porque el cristiano vive en la carne, o sea, cuerpo. Se refiere a los pensamientos humanos, a eso es la carne. Okay. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Un momento, aquí está hablando del Espíritu de Cristo, o sea que hay dos espíritus. A ver, explícame, ¿por qué dices eso? Bueno, uno es el Espíritu Santo y otro es el Espíritu de Cristo. Y más adelante dice Espíritu de Dios, o sea que son tres espíritus. Los cristianos creen en tres espíritus. ¿Eso es correcto? No, porque ya hemos demostrado que la Trinidad no tiene problemas en catalogar al Espíritu como Espíritu Santo, porque es de Dios. Su definición santo implica de Dios. Espíritu de Cristo, Cristo es Dios. O Espíritu de Dios, porque procede de Dios. Entonces, no es que hay tres espíritus, es el mismo espíritu, pero se le conoce con diferente nombre. Inclusive, y lo hemos visto la semana pasada, que dice espíritu de sabiduría, de conocimiento. Entonces, se le adjudica al Espíritu Santo ciertas cualidades de personas. O sea, el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa inanimada. Entonces, la forma
ordinaria en que se da el Espíritu es a través del ministerio de la palabra. ¿Cuál es el ministerio de la palabra? La predicación de la palabra. Cuando alguien predica el Evangelio, entonces el Espíritu Santo está obrando en la persona que esté escuchando. Cuando usted, por ejemplo, comparte el Evangelio a un amigo, a un familiar, entonces el Espíritu Santo está obrando ahí. ¿Me entiende? Está obrando. Usted no tiene poder, excepto el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a través de usted, utiliza la palabra, porque es así, y ahí ministra la palabra a los que oyen. Por eso, cuando usted lee inclusive un texto de un salmo, en el nombre de Jesús, dice la Escritura, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que saldrá y hará conforme a mi voluntad. Entonces, esa es una verdad intrínseca en Dios, no en uno, sino en la promesa, en el poder de la palabra. Entonces, cuando dice, mi palabra no volverá a mí vacía, lo que está diciendo es que hay el trabajo espiritual del Espíritu Santo, porque hay un trabajo espiritual. El Espíritu Santo hace un trabajo espiritual. Usted y yo hacemos trabajos espirituales, no espiritistas. No se confunde, oh, el pastor dijo el pastor espiritista. No, no, no. Espiritual. Quiere decir que el Espíritu Santo hace el trabajo, porque el predicar el Evangelio es un trabajo espiritual. Lee el Evangelio, cuando usted estudia, cuando usted ora, es un trabajo espiritual. Entonces, es un trabajo espiritual porque el poderoso Espíritu Santo tiene tanto poder tiene el Espíritu Santo, hermanos, que no vuelve la palabra de Dios vacía, porque tiene mucho poder. Por eso que nosotros los cristianos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, no hay por qué temer a aquellos que están en tinieblas, aquellos que creen cosas sucias, demoníacas, no. El Espíritu Santo tiene poder. Capacitó a Pedro, a los apóstoles, a predicar el Evangelio. No hay otro poder superior al de Dios. Ya no hay. No, ya no hay. El que tiene el Espíritu de Cristo tiene el poder de Dios, el poder de la resurrección de Cristo. El poder de la resurrección de Cristo. Entonces, con eso, suficiente. Ya estamos confiados en Jesucristo, que nada nos va a pasar. Absolutamente nada. En la predicación de Pedro, por ejemplo, el día de Pentecostés, vemos el Espíritu Santo. También sobre Cornelio y aquellos que estuvieron presentes cuando Pedro se dirigió a ellos. Ahora, aquí dice también que el Espíritu Santo tiene formas de obrar en la vida de las personas. Por ejemplo, cuando Pedro predicó el Evangelio, según Hechos, se convirtieron mucha gente, aceptaron la fe de Cristo. Pero si se dan cuenta, en el caso de Pablo fue diferente. Pablo no escuchó el Evangelio así sentado escuchando. La conversión de Pablo fue un encuentro personal, literalmente, con Jesús, cuando estaba en camino a Damasco, ¿no? Tuvo un encuentro con Jesús. Ahora, muchos dicen, bueno, estaba caminando en un caballo. Dice, no, es que la Biblia no dice que estaba en un caballo y que se cae, ya me dijeron algunos. Hermano, pero la Biblia no dice que estaba en caballo, viene Jesús y se cae del caballo. Sí, no dice eso. Pero puede ser. Y si estaba caminando, pues mejor ya no se da el golpe porque caerse del caballo es peligroso. No, sí, caerse del caballo, nunca me he caído del caballo, pero es peligrosísimo caerse de un caballo. Pero si está caminando, pues no hay tanto peligro en caerse cuando uno está caminando. Pero ya sea en caballo o no caballo, eso es lo de menos, esos detalles. El hecho es que Pablo tuvo
un encuentro personal con Jesús, que no fue a través de la predicación. Jesús se le presentó. Y es increíble esa conversión a través del Espíritu Santo. O sea, eso ya no existe. Y no creo yo en experiencias otra vez en amigos pentecostales que dice que yo estaba ahí y floté y de pronto vino el Espíritu. O sea, hacen unos cuentos increíbles. No, 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 no es eso, nada de eso. No quiero entrar en esas cosas. El punto está en que Pablo fue diferente en su camino de Damasco. También Juan el Bautista dice que fue santificado, ¿no? Cuando estaba en el vientre de su madre, ¿no? Dice que saltó el bebito en el vientre, el feto. Saltó, o sea que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo dicen entonces que tiene que nacer? Bueno, ahí está el ejemplo. El niño fue lleno en el vientre de su madre del Espíritu Santo. Además dice en Gálatas que Dios envió el Espíritu Santo. Si vamos a Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Vamos a ver dónde está Gálatas. Me estoy pasando. Gálatas. Ok, 4:6. Dice así. Quizá la Biblia, estoy leyendo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ahora, bien interesante. Pablo no dice Dios envió el Espíritu Santo. Ahora, recuerde bien esto. El que está escribiendo esta carta es Pablo. Pablo escuchó que hay un Espíritu Santo. Él pudo haber escrito y Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo. Pero no dice eso, dice el Espíritu de su Hijo. Ahora, esto es interpretación teológica. Pablo está interpretando al Espíritu como el Espíritu de Cristo. O sea, esto se tiene que entender bien. Esto es teología. ¿Se dan cuenta por qué siempre les digo, cuando uno estudia teología o cuando uno lee la Biblia, uno lee lo que está escrito, ¿no? Espíritu de Cristo. Pero detrás de ese escrito hay una teología. ¿Quién escribió esto? Lo escribió Pablo. ¿Qué dice Pablo del Espíritu? De Cristo. Entonces Pablo pone, y Dios envió el Espíritu de Cristo. O sea, en la mente de Pablo, en su teología, porque este es Pablo, la teología de Pablo, Pablo equipara hablar de Espíritu Santo es hablar del Espíritu de Cristo. Fíjese. Ahora, no hay dos espíritus. Uno es el Espíritu Santo, otro es el Espíritu de Cristo. Como ya dije, no existe eso. Es el mismo Espíritu, pero Pablo lo llama Espíritu de Cristo. ¿Y qué más dice? 4, ¿dónde está? 6. Es Espíritu de Cristo el cual clama Abba, Padre. ¿No? Abba, Padre. O sea, testigo de Jehová, soy estudiante de la Biblia. ¿Me puede decir a dónde va después que usted muere? Porque ellos van a hablar del paraíso. Pero ellos niegan la Trinidad. Y dicen que el Espíritu Santo es una cosa, sí, algo inanimado, una cosa. Energía lo llaman, una cosa. Bueno, ya sea que sea cosa energía, la energía es una cosa. Pero aquí dice, fíjese lo que dice aquí, subrayanlo, ¿dónde está mi...? Creo que no lo tengo. Bueno, oh sí, sí, aquí está. Aquí está. Marcador. Amigo testigo de Jehová, usted dice que el Espíritu Santo es una cosa. Sí. Lea Gálatas 4:6. La última parte. El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Pregunta, ¿quién clama Abba Padre? Que yo sepa, este marcador no habla. Este mouse tampoco habla. Esto tampoco habla, son cosas. Bueno, ¿qué más? Mis libros que están atrás no hablan. Bueno, tal vez figurativamente diría me hablan cuando leo, pero en realidad no hablan. Pero aquí dice que el Espíritu de Cristo, de su Hijo, clama a Abba Padre. O sea, está atribuyendo una facultad humana al Espíritu de su Hijo. Entonces, si fuera una cosa, no hablaría. ¿A quién debo creer? ¿A Pablo que fue inspirado por el Espíritu Santo? ¿O a usted que no es inspirado por el Espíritu Santo, que no es contemporáneo y que según su mente, lo que le enseñaron sus maestros, el Espíritu Santo es una cosa? ¿A quién creo? Así, jaque mate. ¿Sabes lo que es jaque mate? Ahí lo puso. Ya no tiene salvación. Es como que le aplica una llave al cuello sin salvación. Lo mató al testigo. ¿Sí? Porque si el testigo dice es una cosa, está negando la palabra de Dios, por lo tanto es un hereje. Ahí, claro, ya es hereje, pero está negando. Pero no puede decir que es una persona porque iría en contra de su religión. Pero sabemos que ya que sea que niegue o que no, es un hereje, porque la evidencia es bíblica. El Espíritu Santo habla. Y sabemos que los que hablan no son cosas ni animales, son personas. Tenemos la facultad de hablar. El Espíritu Santo habló. Así que es una buena forma de entender esa teología. También se le da en segundo lugar creando un deseo en los corazones de los fieles, porque Él es dado a los que piden y buscan. De esto podemos sacar un fuerte argumento a favor de la divinidad del Espíritu Santo. Miren, porque es peculiar de Dios que solo trabaja eficazmente a través del ministerio. Ni el que planta nada es algo, ni el que riega, pero Dios da el crecimiento. En verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El Evangelio es el poder de Dios, porque el Espíritu obra efectivamente a través de él. Entonces el Evangelio también se llama la administración del Espíritu. O sea, el Evangelio, cuando uno predica el Evangelio, es la administración del Espíritu de Cristo. 1 Corintios 8:7. Vamos a 1 Corintios 8:7. 1 Corintios 8:7. ¿Qué dice las Escrituras? 1 Corintios 8:7. Aquí lo tengo, lo encontré. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Dice aquí, 7. Si bien, vamos a ver. Tiene que ver con el conocimiento del Espíritu. Porque el Espíritu es además recibido por la fe, en quien también después de haber creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Eso ya lo leímos, Juan 14:17. Juan 14:17. Quiero ver aquí algo rápido. Ok. Entonces estamos viendo que el Espíritu Santo obra eficazmente a través
de la administración de la palabra. Y también se recibe por la fe. Vamos ahora a la parte 8 donde dice, ¿cómo puede ser conservado el Espíritu Santo una vez que lo recibimos? El Espíritu Santo se retiene de la misma manera y por el uso de los mismos medios, a través de los cuales se le da y recibido, entre los cuales podemos mencionar lo siguiente. Una atención diligente a la palabra predicada. Efesios 4, 11, 12. Vamos a ver. Efesios 4. Efesios 4, 11, 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, es Dios hablando, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿No? Eso es lo que está diciendo, o sea que Dios edifica su iglesia a través de ministerios. Esos ministerios el Espíritu Santo da a esos ministerios. Mediante la meditación o reflexión de la doctrina del Evangelio, que viene a ser estudio, y un ferviente deseo de avanzar en el conocimiento de los mismos. Eso lo vemos en Salmo 1, 2, 3. Vamos a ver en Salmos, capítulo 1, Salmos 1, aquí está. Dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Y aquí viene 2, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Esto es muy interesante porque dice, en su ley medita de día y de noche. Meditar no es entrar en un trance, es estudiar. Y eso es lo que no se hace. Cuando la Biblia habla de meditar, quiere decir reflexionar. O sea, uno lee y reflexiona qué es lo que está diciendo el texto. ¿Qué es lo que está diciendo el texto ahí mismo? Cuando uno hace eso, uno está creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Uno está creciendo en el Espíritu, porque está inmerso en la palabra. Por eso se tiene que leer y estudiar la Biblia todos los días. Constante arrepentimiento y un sincero deseo de evitar pecados que ofenden a la conciencia. ¿No? El que es justo, que sea justo, dice. Y no aflijas al Espíritu Santo, no entristezcas al Espíritu Santo, el cual fuiste sellado hasta el día de redención. Eso lo podemos ver en Efesios 4:30. Vamos al libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Efesios 4:30. Lo encontré. No, no es Efesios 4:30. ¿Cómo dice? Perdón. No, sí. Sí, es Efesios 4:30, perdón. Y no contristéis, o sea, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Mire, y aquí pone Espíritu Santo de Dios. Ahora, puede haber una redundancia, porque alguien puede decir, bueno, ¿acaso existe Espíritu Santo que no es de Dios? No, el Espíritu Santo es de Dios. Otra vez, teología, esto es teología. Pablo entonces está poniendo su teología y diciendo que el Espíritu Santo procede de Dios. El genitivo de, es un genitivo, implica procedencia. O sea, lo que Pablo está diciendo ahí es que el Espíritu Santo procede de Dios. El Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora, aquí Pablo está hablando de término legal. En el Imperio Romano, cuando a ti te daban una propiedad, te daban, parecido a lo de hoy, te daban un papel, una propiedad, y ahí venía un sello. Ese sello imperial significaba, lo que dice ese papel es tuyo, aunque no lo tengas. Fíjese, porque tiene el sello imperial.
O sea, tú puedes, digamos, tener una propiedad, pero según el sello, la carta, mira, aquí, esto es tuyo. O no lo tengo, sí, pero cuando lo tengas es tuyo. O sea, ya es tuyo esa propiedad, ya nadie te lo puede robar. Entonces mucha gente decía, oh, qué bien, ya tengo mi propiedad, ¿dónde está? Bueno, ahorita no lo tengo, pero ya lo tengo, aquí está, aquí dice el papel, aquí está el sello. ¿Ves? El sello dice aquí eh, hasta el día de la redención. Claro, en el aspecto espiritual, liberación. Pero de acuerdo al papel, este sello es bueno hasta el momento que me dan la casa. Es mi casa. Ya lo tengo. Aquí está el sello, la prueba legal. Entonces el Espíritu Santo es un sello en nosotros, diciéndonos en nuestro espíritu, tú perteneces a Dios. Y este sello va a estar contigo hasta el momento de tu liberación, redención, cuando venga Jesús y resucitemos. Qué lindo, ¿eh? O sea, eso se llama las garantías del Espíritu o las arras del Espíritu. Luego dice constante y serios en la oración. O sea, quiere decir una vida de oración. Esa es la forma como uno puede crecer en el Espíritu. Y menciona Lucas 11:13 cuando dice, ¿qué padre es cuando su hijo le dice, papá, dame pan y le da piedras? Claro que no. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que le piden? El Espíritu Santo puede ser retenido por el uso apropiado de los dones de Dios, al descartarlos a la gloria de Dios y la salvación de nuestro vecino. Y ahí termina. Entonces, estamos viendo, o ya hemos visto, eh, hasta la pregunta 8, faltan 9, 10 y 11. La próxima semana terminamos con el Espíritu Santo porque son 11 preguntas de este capítulo 53. Y bueno, ya vimos otras facetas más del trabajo de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, con esto, aquí terminamos y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que esto haya sido de mucha ayuda para nosotros. Ayúdanos a poner en práctica y aplicarlo en nuestra vida lo que hemos aprendido hoy. Que tu gracia, tu amor sea con nosotros, ahora y siempre. Amén. Gracias. Amén. Hermanos, entonces que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.